a mi hijo, hijo, ordena tu habitación y yo voy a regresar en 4 horas y quiero que ordenes tu habitación. Ese es un mandato muy específico, ¿verdad? No es ambiguo, no es subjetivo, es muy claro. Y entonces, al paso de 4 horas yo regreso, mi hijo corre a la puerta a abrirme la puerta y me abraza. Yo digo, ay, gracias, hijo. ¿Arreglaste tu habitación? Y me dice, papá, pero espérate, te escribí una canción. Y empieza, oh, mi papá, qué buena onda eres. Voy a llorar, papá. Y yo, ay, hijo, qué lindo eres, gracias. Vamos a ver tu habitación. Espérate, papá. Es que te hice un poema también. Oh, Padre mío, qué hermoso eres, etcétera. Bueno, pero vamos a ver tu habitación. No, espérate. Es que te hice unos pasitos de breakdance para que te alucines, papá. ¿Y qué pasaría si no hizo lo que yo le pedí? Aunque haya hecho todo eso que es hermoso y de bendición, pues yo me voy a enojar y lo voy a disciplinar, porque no está obedeciéndome. Y muchas veces la iglesia se comporta de esa manera. Hacemos un montón de cosas, tenemos actividades, tenemos redes sociales, tenemos eventos, campamentos, de todo. Pero no hacemos lo importante. Y para hacer lo importante tenemos que cumplir la visión de Jesús. Como aprendimos en la sesión pasada, tenemos que tener una red de obreros, un ejército de obreros que estemos estructurados, vinculados unos con otros. Por ejemplo, Shomara. Vamos a pensar en Shomara. ¿Quién es tu líder, Shomara? Patti. ¿Quién es tu líder, Patti? Abby. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un vínculo. Hay un vínculo entre Shomara y Patti. Hay un vínculo entre Patti y Abby. Esas son las coyunturas que habla Efesios capítulo 4, que el cuerpo se va fortaleciendo a través de las coyunturas que se fortalecen mutuamente en amor. Las relaciones ministeriales son las coyunturas. Por eso en esta visión no existen los llaneros solitarios. Nadie se autodenomina nada, nadie se autoenvía, nadie crea de la nada un propio grupo, sino que todos salimos de un grupo anterior. Todos somos enviados y al ser enviados quedamos vinculados con la persona que nos envió. Y esos vínculos son las coyunturas que fortalecen el cuerpo. De tal manera que si, por ejemplo, si en una estructura de liderazgo ni siquiera tenemos que hacer publicidad. ¿Por qué? Porque simplemente Abby le dice a Patti, Patti le dice a Shomara y Shomara le dice a sus discípulos, sin importar el número de personas. Por eso el modelo de la iglesia de discípulos, solamente ese modelo puede cumplir la gran comisión a gran escala. Solamente ese modelo. El consejo de Jetro, que es, punto número 1, una estructura de vínculos que la Biblia llama coyunturas, uniones. Una coyuntura es la unión de un hueso con otro hueso, esa es la coyuntura. Y en esas coyunturas se fortalece el cuerpo. Si las coyunturas son fuertes, si la relación entre Shomara y Patti es fuerte y la relación entre Patti y Abby es fuerte, entonces esa línea va a ser fuerte. Pero si la relación entre Shomara y Patti no es fuerte, aquí puede haber un rompimiento en esa coyuntura. Y solamente por eso esta visión tiene la estructura, pero tiene que ir de la mano con la relación, el discipulado personal.
Y esa es la razón por la que Jesús escogió a 12, para derramar su vida en ellos, para enseñarles sus secretos. Y los grupos de discipulado deben ser grupos de gente que abren su corazón y que los líderes pueden derramar su corazón, sus conocimientos. Nada de lo que yo sé, hermanos, nada de lo que yo sé me lo reservo, nada. Todo lo comparto. Todo lo que el Señor me da, lo doy y gratis. Muchos pastores de otras iglesias están siguiendo nuestra escuela de discípulos. Yo podría ganar dinero con los libros, pero yo quiero que ellos sean bendecidos. Nietzsche Hay, que estuvo con nosotros en el campamento, ya está preparando su escuela de discípulos. Yo no le impuse nada. Platicando en un café salió todo. Me pidió los materiales, se lo di todo, le di asesoría por medio de WhatsApp. Hablamos y ya está implementando su curso de fundamentos. Y esta visión es de relaciones, muchas relaciones. A la larga, si cada uno hacemos poco, en suma es mucho. Pero no debemos de perder el objetivo. Porque ¿cuál es el objetivo de una iglesia de feligreses? Reunirse. Me siento 20 años en una banca y me enseñan. Ese es el objetivo de la iglesia de feligreses. Ni siquiera hay una visión de expansionismo. En cambio, en el modelo de la iglesia de discípulos, recibo porque estoy dando. Soy capacitado en un seminario porque estoy dando. Voy a un congreso porque estoy dando. El lunes me siento a recibir porque el miércoles voy a dar. Y si nosotros no llegamos a ese punto, nos vamos a estancar y nos vamos a marchitar. Y vamos a empezar a ver moros y trinchetes en la iglesia. Eso está mal, mira lo que dijo el pastor, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada, no estamos ocupados. Estamos marchitándonos, muriéndonos. Cuando un creyente tiene esos síntomas, es la evidencia de que ya llegó un estancamiento. Porque cuando nosotros, la vida cristiana, cuando nosotros nacemos de nuevo, la vida cristiana, al principio, cuando somos nuevos creyentes, crecemos recibiendo. Cuando ustedes nacieron de nuevo, querían ir a todas las células habidas y por haber. Diario querían ir a una célula y querían ir a todos los encuentros y querían ir a todo, estar metidos en todo. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente está recibiendo y así crece el nuevo creyente. Pero después de un tiempo ya no dejamos de crecer así, porque la vida de Dios empieza a madurar en nosotros. Y si nosotros no entramos a esta segunda etapa a la que ustedes están entrando, nos vamos a marchitar. Nos vamos a estancar sentados en una banca. Y la dinámica espiritual de nuestra vida se va a estancar. La vida de Dios tiene que salir de nosotros. Y cuando nosotros entramos al ministerio, aunque sea que estemos pastoreando a una persona, aunque sea una persona que está en otro estado y nos conectamos por vía Zoom, aunque sea así, nuevamente se activa en nosotros el fluir del Espíritu Santo. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo voy a orar por una persona, el más bendecido soy yo. Regreso a mi casa gozoso, lleno. Más si Dios me usó para una sanidad, regreso contentísimo. ¿Cómo regresan las mujeres que van a la cárcel? ¿Cómo regresan? ¿Quién va a la cárcel acá? La cárcel de mujeres. ¿Cómo regresas cuando sales de la cárcel? ¿Cómo regresas a tu casa? ¿Sí? Tú tienes tus necesidades, tienes tus problemas, tienes todo, pero vas a dar. ¿Y cómo regresas? Bendecida. Y eso es lo que hacemos. No estamos en el ministerio porque somos perfectos, porque ya resolvimos nuestra vida.
Estamos en el ministerio por una razón muy importante y este es el centro, porque amamos al Señor. Amo al Señor. Y lo que hago, lo hago porque amo al Señor. Claro, el Señor me pide que yo les bendiga a ustedes, pero no lo hago por ustedes, lo hago porque amo al Señor. Y mi amor al Señor me hace cumplir los mandamientos que benefician a ustedes. Y eso llena mi vida, le da propósito, le da sentido, le da trascendencia, le da un sentido de utilidad. No hay nada más aburrido que vivir para uno mismo. Eso es aburrido. Puedes conquistar metas, logros, reconocimiento, dinero, casas, terrenos y vas a estar vacío porque estás viviendo para ti mismo. Tus pensamientos solo son para ti. Tus proyectos solo te buscas el beneficio propio. Pero cuando entramos al ministerio, nosotros salimos de esa esfera de la auto gratificación y tocamos la vida de otro sin que haya ningún beneficio de por medio para nosotros, aparte de lo que Dios nos va a dar espiritualmente, por supuesto. Pero ¿qué beneficio puede haber para ti, Pedro, ir a un anexo? ¿Qué beneficio vas a obtener? ¿Por ir 20 veces te van a subir el salario? ¿Por ir 20 veces el gobierno te va a dar un puesto? No hay ningún beneficio. Lo haces por amor al Señor, pero sales bendecido, sales beneficiado. Entonces la iglesia de discípulos debe ser una iglesia formada por gente nacida de nuevo, que aman al Señor, que están conociendo al Señor y que lo están dando a conocer. Solo así vamos a estar siempre en el fuego del Señor. ¿Qué es lo que vio Jesús en esos 12 hombres? No eran expertos, no sabían hablar mucho, no eran grandes líderes. ¿Qué es lo que vio Jesús? Fuego. Vio fuego en sus corazones. Vio gente que dice, yo doy mi vida, a esto yo le doy mi vida. ¿Sabían? Antes de conocer a Jesús, yo tenía ese pensamiento. Antes de conocer a Jesús, yo era ateo. Y yo decía esto, así pensaba yo. Yo decía, Dios no existe. No puedo entender que haya alguien allá arriba mirándome. Dios no existe. Si Dios existiera, escucha lo que decía un ateo. Si Dios existiera, yo le daría toda mi vida. Porque no concibo la idea de vivir en nuestra vida sabiendo que Dios existe y que todo lo que dice la Biblia es real y vivir para mí mismo. Claro, cuando Dios me revela su existencia, heme aquí 28 años después sirviéndole. Porque ¿a qué le voy a dar mi vida? ¿Qué vale la pena que yo le dé mi vida? ¿Una empresa? ¿Un trabajo? ¿Una persona? Le das 50, 40, 30 años a tu empresa y te dan un reloj al final y te dicen gracias por participar. Yo les voy a decir algo, hermanos. Usted de todas maneras se va a cansar. De todas maneras va a envejecer. De todas maneras le va a dar su vida a algo. Saque provecho de este conocimiento y désela a Cristo. Usted le va a dar a Cristo, usted le va a dar su vida a Cristo, le va a dar su vida a algo que tiene recompensa para esta vida, doy fe, y para la venidera. Entonces nosotros somos profesionistas, yo soy ingeniero en sistemas, somos médicos, somos maestros, somos empleados, somos lo que sea, en lo natural, pero somos maestros, somos apóstoles, somos profetas, somos evangelistas. Por eso a nuestros hijos les enseñamos que van a correr 2 carreras, una profesional
y una ministerial. Y conforme ellos van avanzando, una de las dos carreras va a predominar en sus vidas. Porque no todos tienen el llamado para ser pastor de iglesia, pero sí todos tenemos el llamado de hacer discípulos. Y a lo mejor hay gente de nosotros que va a incursionar en la política, pero siendo un discípulo de Jesús. O van a ser directores en un hospital, pero siendo discípulos de Jesús. O van a ser actores en la farándula, pero siendo discípulos de Jesús. Y haciendo discípulos, ganando almas. Esa es la función central de la iglesia. Cuando la iglesia no tiene esta revelación, este entendimiento, perdemos nuestra vida, perdemos la energía. Hacemos un montón de cosas que solamente nos divertimos espiritualmente, por así decirlo. Hacemos cosas que nos traen un beneficio, por supuesto, y son una bendición, pero como que dice, hice esto, esto, pero todo está separado, no está unido en un propósito. Y cuando nosotros tenemos este pensamiento, ganar almas, hacer discípulos, es el objetivo central. Unos van a ir a los anexos, otros van a ir a la cárcel de mujeres, otros a la casa hogar, otros en su escuela, pero estamos haciendo el objetivo. Finalmente es eso, vaciar el infierno y repoblar el cielo. Ese finalmente es el objetivo. Y tenemos que entender nuestro propósito. No dejar, tenemos líderes y dicen, los líderes lo van a hacer. A mí me da mucho gusto que en Fuente de Vida mucha gente hace muchas cosas. Porque estamos entendiendo esa visión de lo que es la iglesia de Cristo. Siempre lo he dicho, la iglesia es como el arca de Noé de nuestra generación. Es un lugar de salvación, es un lugar al que Dios nos ha llamado. Dios le dijo a Noé, entra tú y tus hijos contigo. Y tenemos que meter más gente, porque espiritualmente hablando la iglesia es el arca, espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Y cuando Cristo venga, los que estén en el arca son los que van a ser salvados. Entonces hay que meter gente al arca. Y hay un cambio de paradigma. Tiene que haber un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una forma, es una estructura de pensamiento. Esto así es y así es. ¿Por qué? No sé, pero así es. Es un paradigma. Tiene que haber un cambio de paradigma. Porque cuando estábamos en la iglesia católica, la iglesia, el concepto de iglesia es el edificio, ¿verdad? Es el edificio. Entonces decimos, ¿dónde vives? De la iglesia, 2 calles a la derecha. Pero cuando llegamos a la iglesia cristiana, nos corrigieron ese paradigma, nos corrigieron ese pensamiento y nos dijeron, no, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Somos nosotros los que formamos la iglesia. Entonces la iglesia es la congregación, la asamblea de los llamados, las personas somos la iglesia, sí. Pero cuando entendemos el modelo de la iglesia de discípulos, todavía viene otro cambio de paradigma a ese concepto. Porque la iglesia, en el modelo de Cristo, en el modelo apostólico, la iglesia es la estructura de grupos relacionados entre sí que se extienden sobre una región. No sé si me lo captaron. Esa es la iglesia. Por lo tanto, la reunión del domingo no es la iglesia, es una reunión de la iglesia. De hecho, los domingos tenemos gente que viene a la reunión del domingo y no están en la iglesia. Yo lo digo de esta manera, si tú no estás vinculado a un grupo celular, si no tienes un líder de célula, tú no eres de Fuente de Vida. Tú no estás en Fuente de Vida. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la organización de grupos vinculados a través de sus líderes. Y por otro lado, pudiéramos tener
un grupo en un poblado lejano con gente que no viene el domingo, pero son de la iglesia, porque están conectados al cuerpo. ¿Se da cuenta de la importancia de la célula? Si usted no está en una célula, usted no está en Fuente de Vida. Usted va a una reunión dominical, pero no es parte de un cuerpo. Vemos ese cambio de paradigma. La iglesia no es solamente la asamblea dominical. La iglesia es una estructura organizada, un cuerpo orgánico compuesto por coyunturas donde todos formamos parte de ese cuerpo. Y ahí es donde ya estamos en la iglesia. Ahí estamos en la iglesia. Entonces, vamos a suponer que Jafid tiene discípulos en su escuela, ¿no? Ellos, al estar yendo a la célula de él, están en contacto con Fuente de Vida, con la iglesia, aunque todavía no estén viniendo el domingo a la iglesia. ¿Me explico? Eso es la iglesia. Y como tal, es un ejército, igual que el Antiguo Testamento. Un ejército organizado. Dice la Biblia que cuando Israel iba a la guerra, iban como un solo hombre. Iban a la guerra como un solo hombre. Y lo mismo nosotros, como un solo hombre. Dios nos puede ver de manera corporativa, pero nosotros tenemos la doctrina de este mundo del individualismo. El individualismo es yo mi vida, tú tu vida. Mi vecino hace 10 años que está al lado de mí, no lo conozco. El otro del otro lado no lo conozco. Los de enfrente los saludo a veces, pero no los conozco. Entonces somos islas. No, aquí entramos a formar parte de un cuerpo. Aquí entramos a formar parte de un cuerpo y ese cuerpo organizado es la iglesia. Vamos a ver un video que nos va a dar una visión gráfica de esto que les estoy diciendo. Si pueden girar sus sillas, vamos a ver este video de un barco que tiene que entender cuál es su propósito, ¿ok? No se les tuerce su cuellito. Ah, ¿tú ves para allá? Ok. Vamos a apagar las luces y vemos el Perdidos en Alta Mar. Dale volumen. ¡Voy a entrar! Mayday, Mayday, 1254, aquí en Rosemary. La explosión destruyó el cuarto de máquinas y hay un incendio fuera de control. Creo que tenemos minutos. Cambio. Roger, Rosemary, aquí guardacostas. Todos los navíos próximos a 44 grados norte, 127 grados oeste. Prepárense para prestar asistencia inmediata. Cambio. Guardacosta 5254, aquí el Corpus Christi. Estamos cerca del Rosemary y vamos rumbo hacia él. Tiempo estimado de llegada 7 minutos. Cambio. Estamos confirmando su posición. No tiene más volumen. Señor, hay un barco en las proximidades, es el Corpus Christi. Su puente de mando acaba de informar que tienen una tripulación de 62 con 24 botes salvavidas disponibles. Muy bien. Denles las coordenadas y los detalles del manifiesto de Rosemary de inmediato. Quiero un informe de situación del Corpus Christi dentro de 5 minutos. Sí, señor. Marinero Macmillan. Vaya noche para tu primer turno de guardia. ¿Quién es usted? Decisiones, Jack. Ahora estás a punto de entrar en el Valle de la Decisión. Lo siento mucho, no tengo... Solo dime una cosa. ¿Qué es más importante? ¿Las instalaciones de un barco o todo su propósito? Yo pienso que el propósito de este barco es muy claro, señor. Exacto. Nuestro propósito debería ser claro.
Jack, nos dirigimos a un territorio peligroso. Eso es innegable. Sin embargo, esta embarcación es un lugar seguro y cómodo. Y ahí está tu decisión. ¿Irás? ¿O también te conformarás con el simple prospecto de ir? Señor, tengo que ir a servir a la fiesta. Está por iniciar. Jack, la fiesta casi ha terminado. ¡Su atención, por favor! ¡Atención! El capitán ha ordenado que todo el mundo se presente ante el oficial Burlow en el segundo nivel para efectuar una operación de rescate. El oficial Burlow ya preparó los salvavidas y estamos listos para partir. ¡Síganme todos! ¿Una operación de rescate? Stanley, este hombre está mojando el suelo. Mi estimado oficial Brock, déjeme asegurarle una cosa. No habrá ninguna operación de rescate. Pero, señor... Piense. ¿Sabe usted quiénes navegan con esta clase de tiempo? Aquellos que quieren pasar inadvertidos, de modo que si algún grupo de contrabandistas está huyendo de la justicia, yo seré el último en arriesgar mi vida y mi salud para salvarlos. ¡Que se vayan al diablo! Pero, señor, después de todo, este barco... Sé perfectamente bien el propósito de este navío. ¿Quiere que nos asesinen a todos? No, señor, El único propósito de viajar en un barco como este es que pueda protegerte del exterior. ¿No le queda claro, oficial Brock? Bueno, tal vez. Pero tal vez no, señor. Lo siento, señor. Marinero Macmillan, ¿usted también quiere unirse a esto sabelotodo? Es gente de muy poca clase. Atención, todos en la iglesia a las 9:45 en punto. ¡Aún no llegan! ¡Deja el extremo colgando! ¡Tiene que llegar hasta abajo! ¿Así? ¡No! ¡Tienen que soltarlo del bote en cuanto toquen el agua! ¡Eso es! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Suelta el extremo! ¡Tienen que soltarlo al llegar al agua! ¡Oficial Burlow! Sí, ya era hora. ¿Lo tienes asegurado? No. ¿Qué es esto? Son muy pocas personas. No lo entiende. He aparejado los 24 botes salvavidas, todos los que tenemos. ¿Y usted solo viene con 6 personas? Sí, señor, lo que... ¿Está consciente de que hacen falta 2 personas para lanzar al agua los botes? Sí, señor, ¿Está lo sé. diciéndome que vamos a lanzar 3 botes salvavidas, solamente 3, para rescatar a 76 personas? ¿Acaso está demente? No, señor. Esas personas solo sobrevivirán unos minutos con esta temperatura. Y usted me trae media docena de personas. Bro, ¿qué está pasando allá arriba? Nunca hay que aproximarse desde estribor. La nueva balsa salvavidas está diseñada para subirlos por la popa. ¿Quieres estar en cubierta con olas de 4 metros subiendo gente por la popa? No llegarás a ellos. Créeme, estudié todo esto durante 3 semanas con Burlow. Memoricé todo el manual. Más vale que te pongas al día. ¿Alguna vez has estado en el bote salvavidas? ¿No te alegra no estar afuera con este tiempo? Es hora de ir a la iglesia.
Sí, señor, exacto. El Rosemary venía en ruta de Vancouver y presentó un manifiesto con una tripulación de 12 más 64 pasajeros. ¿Puede, por favor, informarnos del estado de la operación? Ya lanzamos 3 botes salvavidas y están en operaciones. ¡Cambio! Señor, aquí el capitán de guardacostas James Meyer. Usted y su tripulación tienen órdenes de utilizar todos los botes, salvavidas y personal de inmediato. ¿Comprenden la situación en que se encuentran? Son su única esperanza. Tienen un barco de primer nivel. 64 tripulantes, 24 botes de rescate y solo echan 3. La imagen de Dios en el hombre era la imagen del amor. Hasta que las tempestades del pecado agitaron las aguas y el reflejo se distorsionó. Pero Dios no fue burlado. Invirtió todo lo que tenía en favor de todas las personas que han vivido en este mundo. A través de los siglos, muchos hombres y mujeres apasionados han vivido y han muerto para predicar a Cristo y su salvación a toda tribu y nación. El amor de Dios en el alma del hombre es un motivo 100 veces mejor y más noble que ninguna otra razón que jamás lo haya impulsado. Conocer el amor de los amores es el secreto más grande de todos. Amigo mío, estoy aquí para decirte esto, que la Iglesia de Jesucristo no es un barco de placer, sino un bote salvavidas para salvar almas. Y, a bordo, es necesaria la ayuda de todos. Ese es nuestro bote, hermanos. Ese es nuestro bote. Ese es nuestro bote. Aquel joven, el morenito, Jack, pues era como un ujier, ¿no? Por así decirlo, de la iglesia. Y a veces perdemos la visión y pensamos, por eso les decía hace rato, que el ministerio es servir los domingos, ¿no? Eso es una ofrenda de olor grato para Dios. Nuestro servicio el domingo es hermoso,
pero no es el ministerio. No debe haber en nuestras iglesias líderes de algo que no estén guiando discípulos. Y ahí es donde entra la visión de Jesús. ¿Cuánto vale un alma para Dios, hermanos? ¿Cuánto vale un alma? La sangre de Cristo. ¿Han escuchado el ministerio de uno? Jesús tenía el ministerio de uno. A veces nos obsesionamos con números. Decimos, mi célula está fea porque solo hay 2, solo hay 3. Y cuando tenemos llena la célula, tomamos un selfie y lo subimos para que vean, porque nos obsesionamos con los números. Pero Jesús tuvo el ministerio de uno. ¿Qué significa? Que un alma es importante. No piense que tiene un ministerio pequeño porque solo tiene una persona en su célula. De hecho, así debemos empezar. No podemos cambiar el mundo. Si Jesús reconoció que Él no podía hacer una obra a gran escala Él solo y tuvo que buscar a 12 y sabía que llevaría tiempo, ¿cómo nosotros podríamos hacerlo? Si nosotros no podemos cambiar el mundo de una manera, digamos, directa, pero si nosotros hacemos un discípulo, estamos cambiando el mundo potencialmente. La persona que me discipuló no pensó, voy a discipular a Carlos porque un día va a ser pastor y no. Y el mérito no es de él, es del Señor. El mérito no es de nosotros. Lo que Dios está haciendo en sus vidas, el mérito no es de sus líderes, es de Dios. Los líderes somos mentores que acompañamos a las personas simplemente, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Por eso vemos que el ministerio de Jesús fue tan diferente al ministerio de los fariseos. El modelo de la iglesia de feligreses es templocéntrica. Y el modelo de la iglesia de discípulos es personacéntrica. Por eso vemos que Jesús, gran parte de su ministerio, lo desarrolló en las casas. Jesús se metía a las casas. Lo vemos en la casa de Zaqueo, en la casa de María, Lázaro y Marta. Y Jesús entraba a las casas. Jesús tenía un ministerio personal. No era un conglomerado, una multitud. Como hoy dicen los artistas, ay, les amo, dice Luis Miguel a su público, les amo. Vivo de sus aplausos, pero no conoce a nadie personalmente, no hay una relación personal. A veces tenemos en las redes sociales miles de amigos, pero en la vida real ninguno. Ningún amigo en la vida real. Entonces la visión de Jesús es el ministerio de uno. Una persona es importante. Si usted tiene una célula con 2 personas por 2 años, no crea que no está haciendo nada. Es importante. Y ese modelo del discipulado con relaciones personales perduró por 3 siglos en la iglesia. 3 siglos. Los 3 primeros siglos fueron así. ¿Por qué la iglesia, cómo la iglesia pudo sobrevivir a sus años más oscuros de cruenta persecución del Imperio Romano? 10 persecuciones sistemáticas en el siglo II y el siglo III. ¿Cómo sobrevivió la iglesia? Porque la iglesia no era una religión templocéntrica. De hecho, en el año 70 destruyeron los romanos el templo de Jerusalén. ¿Cómo es que pudo florecer el cristianismo sin un templo? Porque lo hacían a través de grupos pequeños. Porque tenían iglesias en casas, debajo de árboles. Y tal es la penetración de la iglesia en la sociedad con los grupos pequeños, es tan grande la penetración que
que quiero que vean un versículo. Está en sus libros, pero se los voy a leer. Está en Filipenses 4:22. El apóstol Pablo dice: todos los santos os saludan, especialmente ¿quiénes? Los de la casa de César. ¿Qué quiere decir esto? Que había un grupo pequeño en la casa del emperador. Hay mucha gente que está en contra del cristianismo, sobre todo ahora que viene. Vamos a tener que desenvainar la espada en estos últimos años, hermanos. Hablo en sentido metafórico, obviamente. Vamos a tener que desenvainar la espada porque acaban de aprobar la ley en contra de las terapias de conversión. ¿Sí lo escucharon la noticia? La semana pasada se aprobó la ley en contra de las terapias de conversión, una multa, un castigo de 3 a 10 años a quienes practiquen terapias de conversión. Es decir, a quienes ayuden a un homosexual o a una lesbiana a regresar a su heterosexualidad. Ya está prohibido. Ya está prohibido. Y el delito se agrava si el agente activo es el padre o un ministro de culto. Entonces, podríamos ir a la cárcel si nosotros ayudamos a una persona a regresar a su heterosexualidad y esa persona luego se enoja con nosotros y nos demanda, podemos ir a la cárcel. Es un delito que está ahora equiparado a la tortura, porque según ellos impide el desarrollo libre de la personalidad. Y se agrava el delito si lo hacemos con menores de edad. Y hemos tenido casos. Entonces vienen etapas difíciles para la iglesia, donde vamos a tener que ser valerosos, donde vamos a tener que defender la verdad. Y mucha gente va a oponerse. Pero si nosotros tenemos la iglesia del primero y segundo siglo, no importa que cierren el templo. Esa gente que quiere detener el cristianismo, cuando menos se le dé cuenta, ya nos metimos hasta la cocina porque lo hacemos a través de grupos pequeños. Y es lo que pasó con Nerón, porque ahí Pablo está hablando de Nerón, el emperador que persiguió a los cristianos, le echó la culpa de incendiar Roma. Nerón, odiando a los cristianos, prohibiendo la adoración cristiana, cerrando los templos, pero tiene una célula en su casa con los sirvientes. No hay una forma en que el evangelio penetre tanto en una sociedad que es a través de los grupos pequeños. ¿Cuántas personas que usted conoce nunca vendrían a una reunión de domingo? Jefes en el trabajo, familiares, pero que es más fácil que vayan a un grupo pequeño, que se reúna para conocer la palabra de Dios, con un tema sensato, con un tema aplicable a la vida cotidiana. Cualquier persona del mundo que lea uno de nuestros temas de célula diría: oye, estoy de acuerdo que hay que hacer las cosas bien. Entonces es tremenda la penetración que hay en los grupos pequeños. Y esa es la forma en que la iglesia floreció en China, por ejemplo, en la China comunista, que fue prohibido el cristianismo, en la Unión Soviética, que fue prohibido el cristianismo, en Cuba, en los países islámicos. Watchman Nee, el escritor del libro de Autoridad Espiritual, dirigía más de 3,000 iglesias en la China comunista. Iglesias en casas, iglesias en patios, con una estructura de liderazgo a través de los pastores de esos grupos. Así floreció la iglesia en el primero, segundo y tercer siglo. Pero los que saben de historia, ¿qué pasó en el siglo IV? A principios del siglo IV, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién subió al trono? Alguien dígame. ¿Qué emperador subió al trono? ¿Ah? ¿Quién? Constantino. El primer emperador cristiano llega al trono. Gloria a Dios.
Hubieron muchas cosas buenas, pero hubieron cosas malas también. ¿Qué cosas buenas hubieron cuando subió Constantino? Cesaron las persecuciones para siempre. Nunca se volvió a desenvainar la espada al Imperio Romano en contra de la iglesia. Constantino hace cesar las persecuciones. Constantino devuelve a la iglesia todos los terrenos confiscados por Magencio, no Magencio, el anterior, creo que era Diocleciano, que persiguió a la iglesia acérrimamente. Incluso los templos paganos abandonados, porque para principios del siglo IV, las religiones paganas estaban casi muertas por la influencia tremenda del cristianismo. Y Constantino le da los templos paganos, se los da a la iglesia. Constantino hace una corte eclesial, convoca a todos los líderes del siglo IV para formar sínodos, para formar concilios. Ellos definen en el concilio de Nicea el canon del Nuevo Testamento, los libros de inspiración divina para el Nuevo Testamento, guiados por Constantino. Hizo muchas cosas buenas Constantino. Se definieron las doctrinas de la Trinidad, la cristología, la naturaleza de Cristo, etcétera. Todo pasó en ese siglo. Pero hubieron cosas negativas también. Y la principal cosa negativa que pasó, que la iglesia dejó los grupos pequeños y el discipulado personal y se volvió una iglesia de templos, de catedrales, una iglesia templocéntrica. Constantino, no siendo cristiano, porque él no era un buen político, pero no era un buen cristiano. De hecho, él se bautizó antes de morir, porque tenía la creencia que yo quiero pecar, y antes de morir me bautizo para que cuando ya esté viejito, ya no me gusten muchas cosas, pues ya. Esa era la idea de Constantino. Y Constantino organizó la iglesia cristiana al modelo de la religión pagana romana. Y él se declaró sumo pontífice. Ya saben de dónde viene esa palabra. Él se declaró el sumo pontífice de la iglesia cristiana. Y le puso el nombre de católica. Católica significa universal. Y Constantino organizó la iglesia con el formato de la iglesia pagana. Con un clero, con una jerarquía, con templos, con catedrales. Pero la volvió una religión templocéntrica, una religión de ceremonias, rituales. Y se persiguió al paganismo. Cuando Constantino subió, ya era más difícil ser pagano que cristiano, porque los paganos ahora ellos eran perseguidos. Y miles de personas entraron isofacto a la iglesia sin haber nacido de nuevo. Y tener poder en la nueva iglesia empezó a ser algo codicioso para mucha gente. Y mucha gente obtuvo puestos eclesiásticos sin que había nacido de nuevo. Y el resto de la historia ya lo conocemos. Constantino nos heredó hasta nuestros días el modelo de la iglesia de feligreses. Una iglesia templocéntrica donde hay un ministro, un sacerdote y puros feligreses. Ese es el modelo de Constantino, ese no es el modelo de Jesús. De hecho, cuando viene Lutero en el siglo XVI, Lutero reforma la doctrina, reforma la teología, volvemos a la Biblia, pero el modelo siguió siendo el mismo. Fue John Wesley en el siglo XVIII que él empezó a trabajar con grupos pequeños. Y el movimiento metodista de John Wesley ha sido, a nivel histórico, el movimiento de mayor influencia en la historia de la iglesia. John Wesley organizó 10,000 grupos celulares en Inglaterra y las 13 colonias de Estados Unidos. Ellos hicieron la independencia de Estados Unidos.
Ellos crearon Estados Unidos, el movimiento metodista. Y el movimiento metodista fue la base de la revolución pentecostal de principios del siglo XX. Así que la iglesia moderna tiene que regresar al modelo bíblico. ¿Cuál es el modelo bíblico? Una iglesia donde todos estamos haciendo discípulos, donde todos estamos ganando almas y utilizamos los grupos pequeños como un espacio para ser discípulos. El objetivo no es tener una célula, ese no es el objetivo. Porque luego volvemos la célula como la iglesia. Tengo mi célula, voy, la dicto y me voy. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es hacer discípulos. Ese es el objetivo. Claro, la célula se vuelve el espacio. Si yo tengo 3 discípulos, en vez que yo lo vea a uno el lunes, a otro el martes, a otro el miércoles, mejor lo junto a los 3 el jueves. Y entonces tengo un grupo pequeño que llamamos célula. Y le llamamos célula porque tiene las mismas características de una célula biológica. Es el ADN que se va transmitiendo de una célula a otra célula. Y hay una reproducción celular. Cuando de esas 3 personas, si yo tengo 3 personas y yo debo, en primer lugar, yo debo saber, vamos a suponer que tengo 5 discípulos en mi célula. Yo debo saber en qué está cada uno de mis discípulos. Lo vamos a ver en el tema de la senda de crecimiento. José, ¿en qué punto está? No está bautizado. Yo sé que sigue para él. Ramiro, ¿en qué punto está? Él no ha ido a encuentro. Yo sé que sigue para él. Fulanito, ¿en qué? Él ya terminó fundamentos. Yo sé que sigue para él. Yo tengo que conocer la senda de crecimiento para que yo sepa en dónde está cada uno de mis discípulos y qué sigue para él. Yo soy un guía para ellos. Y a lo mejor Francisco ya terminó nivel 3. Yo sé que sigue para él. ¿Qué sigue para él? Enviarlo. Tomar seminario y enviarlo. Y entonces, cuando yo envío a Francisco, Francisco sale de la esfera de mi grupo pequeño y inicia un nuevo grupo. Claro, le puedo dar 1 o 2 discípulos que lo acompañen. Y entonces aquí ya formé, yo ya estoy dirigiendo 2 grupos, pero directamente solo 1, pero mi influencia ya se expandió. Y mi objetivo para con los 5 que tengo es que un día ellos salgan. No los quiero tener 10 años sentados en mi célula, porque un día se van a aburrir. Se van a aburrir, de puro recalentado les voy a estar dando porque están 10 años allá conmigo. Entonces los envío y entonces cada uno, así se forma el tejido de la red celular. Y se extiende, se va penetrando a la sociedad. A cada rincón de la sociedad va penetrando, en todas las esferas, en los barrios bajos, en las cárceles, en los anexos, en los políticos. Ahí vamos penetrando en todas las esferas, como pasó en el tiempo de Pablo. La casa de César les saluda. Mi célula que está en la casa del emperador les manda saludos a todos. ¿A dónde llegan los grupos pequeños? No sabemos. Donde hay una necesidad y alguien abre su casa, ahí llega un grupo pequeño. Y cuando tenemos esta visión, cuando entendemos esta visión, nos damos cuenta que la influencia que podemos llegar a tener en el evangelio es inmensa. ¿Por qué? Porque podemos trascender. ¿A cuántas personas puede usted ministrar directamente? Nosotros en el manual decimos que la célula debe llegar a 12 personas. Pero 12 personas en una célula es grandísima esa célula. Los que tienen células de 10 o 12 personas saben que su enseñanza tarda como 2 horas porque todos quieren opinar. Para mí una célula cómoda es 4, 5. Esa es una célula cómoda porque son pocos y se les puede dar una atención personalizada. Y de esa manera vamos creciendo. ¿Han escuchado hablar de la célula cerrada?
¿Sí? ¿Qué es la célula cerrada? Los líderes enviados de un mismo líder. Si regresamos al ejemplo que yo tengo 5 y yo ya envié a 3 y esos 3 tienen su propia célula, esos 3 yo los sigo ministrando pero en otra célula. Se llama célula cerrada, donde solo entran mis enviados. Ya no están conmigo en la célula abierta. La célula abierta todos pueden ir, sino que ahora ellos están conmigo en la célula cerrada. Y lo vamos a aprender. La célula cerrada es el objetivo. Cuando tenemos una célula cerrada, ya estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Ya estamos teniendo un grupo donde estamos derramando nuestra vida en ellos. Y ahí estamos tocando el corazón de la gran comisión. Entonces, es muy grande, es muy hermoso todo lo que estamos viendo. Yo le pido al Señor que lo agarremos, ¿verdad? Que no solamente, bueno, si caminamos por obediencia es bueno, pero que no solamente lo hagamos por obediencia, lo hagamos también por convicción. Moverse por obediencia es muy bueno, pero también que lo hagamos por convicción. Vamos a ponernos de pie. Ponme ahora sí el pianito. Quiero darle una palabra en este cierre de hoy, de una pequeña administración. Hay algunos de ustedes que no tienen fe en ustedes, no creen en ustedes. Tenemos que tener fe en Dios, eso es de cajón. Pero también ustedes piensan, ¿qué hago aquí? Está bonito todo lo que dice el pastor, pero yo jamás voy a hacer influencia para nadie. Tengo estas tentaciones, tengo estas debilidades. Nadie sabe en la iglesia lo que hago en mi casa. Yo quiero hablar a esas personas esta noche. Hay tanto que Dios te ha dado. Jesús ha puesto sus ojos en ti. Pero todo ese potencial nunca lo vas a conocer. Nunca vas a ver el desarrollo de tus dones, de tu potencial, hasta que no entremos a esta etapa de nuestra vida. Empieza con uno. Hay una persona en tu trabajo, hay una persona en tu escuela, hay una persona ahí en tu colonia, un amigo. Empieza con uno. Que tú seas una luz para esa persona. Y tu vida va a entrar a una nueva etapa. Una etapa donde empiezas a reflejar la gloria de Dios. No quieras ganar el mundo. Dios no te pide eso. No quieras cambiar el mundo. Pero sí te pide que ganes a uno. Y que ores por uno. Una célula empieza con 2 personas. Contigo y con otro más. Así empezó Jesús. Así empezó Jesús. Y todo lo que Dios ha dispuesto para ti en la eternidad va a empezar como un proceso de ebullición espiritual, como un proceso evolutivo en lo espiritual. Va a empezar a funcionar dentro de ti. Y por eso estás aquí en este seminario.
Algunos de ustedes ya están dirigiendo un grupo pequeño, tienen 2, 3, 4 discípulos. Otros de ustedes no, pero para eso estamos acá, para disipar dudas, temores, para quitar falsos conceptos de lo que es servir a Jesús. Este es el corazón del ministerio. Este es el corazón de la gran comisión. Esto es ser un misionero. Esto es hacer discípulos. Deja que el Espíritu Santo te tome de la mano y que te guíe paso a paso. Este seminario va a abrir la mente, va a quitar falsos conceptos. Te pido, Padre, que mañana, cuando ellos contesten estos cuestionarios, tu Espíritu Santo esté trabajando, Padre, y que haya revelación del plan, del propósito que tienes para ellos, Padre. Son perlas de gran precio y están listos para dar fruto, Padre. Los bendecimos, Padre. Los pongo delante de ti, Señor. Vamos a cantar nuevamente ese canto de M aquí. Vamos a cantarlo como una oración. Vamos a decirle que nos envíe el Señor. Y que nuestra vida sea útil. Tenemos necesidades, sí. Tenemos nuestros asuntos personales, sí. Pero en el camino hablamos, dice Jesús, vamos a la mies. Súbele. La mies es mucha. Hay gran necesidad.